Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este webinar que hemos llamado Educar con el corazón, la regulación emocional como herramienta de éxito y que va a ser impartido por Silvia Álava. Antes de comenzar, nos gustaría recordar que este webinar lo concebimos como una continuidad del anterior que realizamos con Silvia también y que tuvo lugar el pasado mes de diciembre. En ese momento, el tema que tratamos es cómo cuidar la salud mental y emocional de los menores. Esta iniciativa de sesiones sobre bienestar emocional que promovemos desde Macmillan Education y que englobamos dentro de nuestra línea Well School tiene un objetivo claro y es el de ayudaros a las familias y docentes a la gestión emocional de nuestros menores. El eslogan que siempre acompaña a nuestro logo de Well School, como podéis ver, es Mentes sanas, aulas felices. Pocas palabras, pero definen muy bien cómo la salud mental en la infancia y en la adolescencia van a marcar el presente y el futuro de nuestras niñas y de nuestros niños. En el webinar de diciembre quisimos también centrarnos en dar apoyo específico a aquellas familias que estaban siendo afectadas por el traumático efecto de la Dana en Valencia, además de en otras muchas regiones. Si bien el enfoque que intentaba dar eran herramientas muy concretas y puntuales sobre posibles manifestaciones del trauma en esos momentos, también son herramientas que son extensibles a cualquier familia o docente que tenga que enfrentarse a gestionar este tipo de situaciones con los menores. La evidencia científica nos señala que aprender a gestionar las emociones de una manera adecuada va a tener impacto a lo largo de la vida de los niños y de las niñas. En esta ocasión nos vamos a centrar en un tema sumamente clave, que es la regulación emocional. La autorregulación emocional es una habilidad fundamental en el desarrollo de niños y niñas porque les va a permitir gestionar y expresar sus emociones de manera adecuada. También va a mejorar su rendimiento académico y les va a ayudar a tener relaciones saludables en sociedad. También aprenderán mucho mejor a manejar adecuadamente el estrés y la ansiedad, así como promover su autoestima, autoconfianza y su autoconcepto. Nuestro compromiso con el bienestar emocional lo hemos plasmado en nuestra iniciativa Well School, sobre la que ahora nuestro compañero Raúl nos va a contar un poquito más para pasar inmediatamente después a nuestra sesión con Silvia. Raúl. Buenas tardes, Raquel. Muchas gracias en primer lugar a todos por estar aquí con nosotros acompañándonos esta tarde. Por supuestísimo a Silvia por estar de nuevo con nosotros aportando toda su experiencia y conocimiento. Tanto Macmillan como todos los que estamos hoy aquí estamos perfectamente alineados en el empeño de conseguir que nuestros niños y niñas se desarrollen en entornos emocionalmente seguros. Desde el Departamento de Asesoramiento Pedagógico de Macmillan, tratamos absolutamente de ayudar a los centros educativos y a sus profesores a elegir el método de aprendizaje tanto de inglés, francés como de alemán para ser más apropiado, ¿no? Para que sus alumnos sean capaces de alcanzar su máximo potencial. Pero seguro que nada de esto es posible realmente si el alumnado no se siente protegido e integrado. Por todo esto hemos desarrollado, como decía Raquel, Well School, una iniciativa que ofrece dos tipos de soluciones según las necesidades de cada uno de los centros educativos. Well School está formado por una parte por nuestro buque insignia para la prevención del acoso escolar, que es nuestro proyecto Kiva. Para los que no lo conocéis, Kiva es un programa de prevención de acoso escolar desarrollado por la Universidad de Turku, en Finlandia, con el que empezamos a caminar en España ya en el 2017, siendo ya muy conscientes de esta necesidad de terminar con esta absoluta lacra en los centros educativos. Y además de este proyecto Kiva, hemos desarrollado unas formaciones con mucho más foco en diferentes temáticas para que todos los integrantes de la comunidad educativa sepan cómo responder ante diferentes situaciones. Estas temáticas son la prevención e intervención ante el acoso escolar, la gestión y la resolución pacífica de conflictos en el entorno escolar y la prevención del suicidio desde el ámbito educativo. Well School, desde luego, no es un programa educativo al uso, no es solo un producto más, es absolutamente una herramienta transformadora que permite a los centros educativos convertirse en lugares donde el bienestar y el crecimiento personal son la absoluta prioridad. Y gracias a esto y gracias a Well School, nosotros, Macmillan, podemos ser parte de este gran propósito. Desde Macmillan Education queremos destacar que Well School es algo que nos hace absolutamente únicos como editorial y estamos muy orgullosos de ser abanderados del bienestar emocional y compartirlo de esta manera con todos vosotros, ¿no? Con toda la comunidad educativa.
Al final de la webinar vais a poder más información de Well School en un botón que vais a tener a vuestra disposición, que os vamos a compartir, y si queréis más información mucho más detallada, pues contad con nosotros dejándose vuestros datos y estaremos absolutamente encantados de ayudaros. Muchísimas gracias de nuevo por este ratito. Doy paso de nuevo a Raquel, que nos va a presentar a nuestra maravillosa Silvia. Efectivamente, pues vamos a ir con Silvia. Solamente recordar que la sesión durará aproximadamente una hora y que vais a tener opción de poder hacer todas las preguntas que queráis. Veis una opción con un botón de preguntas. Podéis efectuar las preguntas en el momento que queráis. Lo que sí vamos a hacer es esperar al final de la sesión de Silvia para dar respuestas a las mismas. También, justamente al terminar la sesión, tendréis una encuesta final donde podéis tanto valorar la sesión como comentarnos cualquier ámbito de interés para vosotros y vosotras, sobre todo teniendo en cuenta las futuras sesiones que sin duda tendremos. Y sin más, paso ya a presentaros a Silvia, que sabemos que estáis deseando escucharla, y voy a comentaros unos datos breves de su extensísima biodata. Silvia es doctora en Psicología Clínica y de la Salud y cuenta con más de 23 años de experiencia en el ámbito. Es psicóloga sanitaria, experta en psicología educativa y especialista en psicoterapia. También está acreditada como educadora en disciplina positiva. Es profesora universitaria y también divulgadora científica. Colaboradora en medios de comunicación, la habréis visto en radio, televisión, prensa, medios online, y también es directora del Centro de Psicología Álava Reyes. También es conferenciante internacional, autora de varios libros y cuenta con muchísimos premios que ha ido recibiendo a lo largo de su carrera. Silvia, muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en Macmillan Education y desde Well School, y tuya es la pantalla. Pues muchísimas gracias, Raquel, por la presentación, y sobre todo muchas gracias a todas las personas que os habéis conectado esta tarde. Entiendo que además os estáis conectando desde muy diversos sitios. Aquí en Madrid hace una tarde súper soleada, así que es muy de agradecer que hayáis decidido, bueno, pues pasar esta horita con nosotros, bueno, pues para aprender un poco más sobre cómo educar con el corazón y cómo trabajar la regulación emocional con nuestros hijos, con nuestras hijas o con nuestros alumnos. Así que si os parece bien, vamos a empezar. Entiendo que ya se ve la presentación de Educar con Corazón, la regulación emocional como herramienta de éxito. Y lo primero que vamos a empezar es, lo que queremos saber es quiénes sois. ¿Quiénes sois? Queremos saber quién eres. Por eso, lo que vamos a ver y lo primero que vamos a preguntaros es, vais a tener en vuestra pantalla para que podáis elegir, bueno, pues queremos saber si eres padre, madre o tutor o tutora de un niño, de una niña, de un adolescente, si lo que eres es docente, estás trabajando como profe, director, directora de centro, o eres orientador de un cole, coordinador o coordinadora de bienestar. Yo voy viendo aquí vuestras respuestas. Un momento ahí vamos viendo. De momento lo que más hay, veo que sois papás, mamás, tutores. Pero también tenemos bastantes profesores. Vamos por el 19%, van subiendo un poquito los profesores. Algún director o directora de centro y también tenemos orientadores y coordinadores. Si bien es cierto que la mayor parte, bueno, pues estáis aquí como familia, aunque también tenemos ahí, bueno, un porcentaje muy importante, casi un cuarto, sois profes. Voy a dejar un poquitín más, que veo que todavía están siguiendo ahí algunos votos, para saber ahí cómo... Bueno, pues entonces vamos viendo, ¿no? Que el mayor porcentaje sois familias, un 71%, padre, madre o tutor. Tenemos un 24% de docentes, algún director o directora de centro, un 2%, y también orientadores y coordinadores del bienestar, un 3%. Pero la mayor parte sois papás, mamás, y también muchos docentes que queréis, y que eso es una cosa que también me encanta, ¿no? Esa posibilidad de decir, oye,
cómo también desde los centros educativos hacemos equipo y que lo que trabajamos y lo que tenemos muy muy claro es que lo que hay que conseguir es mejorar la salud mental, la salud emocional y cómo educar con corazón realmente a nuestros, ¿no? A nuestros niños, niñas, a nuestros menores. Y además otra cosa que queremos saber, para saber ahí un poco yo que también pueda ir poniendo las preguntas, es qué edad tienen tus hijos en el 71% de los, de los que estáis preguntando, o tus alumnos en el caso de ser profe, y tenemos ahí un poco, no hay que poner la edad de numérica, sino que lo que queremos saber es si están en infantil, si están en primer ciclo de primaria, segundo ciclo de primaria, tercer ciclo de primaria, primer ciclo de secundaria, segundo ciclo de secundaria, bachillerato o formación profesional. Vamos viendo ahí cómo se van moviendo las barritas según vais votando, y se ve prácticamente que tenemos de todo, de infantil, de los 3 ciclos de primaria, de los 2 ciclos de secundaria, incluso, ¿no?, de bachillerato un 11% y de formación profesional un 1%. O sea que vamos a tener aquí pues representados prácticamente de todas las edades. Los que más pasáis sois de tercer ciclo de primaria, que es un 26%, pero tampoco, bueno, igual que del segundo ciclo de secundaria, que también estáis ahí al 26%. Bueno, pues vemos ahí un poquito que lo tenemos ahí de todas las edades, incluidos más mayores, que ya estáis con hijos e hijas en bachillerato. Entonces, sabiendo esto, que ya conocemos ahí un poco por dónde estáis, para que yo también pueda poneros ejemplos ahí de las diferentes etapas, porque vemos que está muy, muy repartido entre los asistentes que habéis decidido estar esta tarde con nosotros. Pues nada, vamos a ir continuando y empezamos ya, bueno, pues para ver esto de qué es un buen desarrollo emocional y cómo podemos conseguir ese mejor desarrollo emocional para nuestros hijos, hijas o alumnos o alumnas. Entonces, lo que primero que nos tenemos que plantear es que al final nosotros como especie, como Homo sapiens sapiens, al final ¿cómo venimos preparados? Bueno, pues cuando un bebé nace es una criaturita completamente indefensa. Si os dais cuenta, cuando nacen bebés de otras especies, bueno, pues en nada, al ratito ya son capaces de levantarse y de ponerse a andar y de correr al lado de su mamá. Sin embargo, el humano, cuando nace, ese bebé, ese neonato es tremendamente dependiente, más dependiente que en otras especies. Y al final, tradicionalmente, ¿cómo se ha corregulado? ¿Cómo hemos regulado a los bebés? Pues sobre todo hay que establecer esa corregulación emocional con mucho contacto físico, con muchos cuidados, con la lactancia materna, es decir, hay que estar presente, hay que tocar, hay que cuidar, ¿no? Hay que ahí abrazar, y esto hay que hacerlo desde que los niños son pequeños. ¿Qué es lo que pasa? Que van creciendo, luego ya llegan al cole, a infantil, a primaria, incluso, ¿no?, a secundaria, a bachillerato, y nos siguen necesitando. Ya no necesitan a lo mejor de la misma forma ese cuidado tan intensivo, pero sí que necesitan que estemos ahí, y sobre todo sí que necesitan sentir esa conexión emocional, ¿no? De aquí está mi padre, mi madre, ¿no?, al que le importo, al que me cuida, e incluso siento que los profesores y las profesoras del colegio o del instituto también están para mí, también les importo. Y es que tenemos que pensar que somos seres sociales. ¿Y qué es lo que ocurre? Que toda esa parte de la vida en sociedad va a influir en nuestra personalidad. La personalidad va a estar marcada. Es verdad que hay una parte que viene marcada por nuestro temperamento, que tiene que ver mucho con la parte genética, pero también va a tener mucho que ver esa forma de relacionarse, esa forma de relacionarnos con el mundo, ¿no?, con las relaciones que vamos estableciendo desde que somos chiquititos, que van a configurar nuestro correcto desarrollo socioemocional, es decir, cómo yo me voy relacionando con las personas que están en mi entorno, principalmente
con ese papá, con esa mamá, con los hermanos, cuando llego al cole, cómo me voy a relacionar con los profesores. Y tenemos que pensar, os lo digo porque a lo mejor estáis aquí pensando los de bachillerato como diciendo, ay Dios mío, a ver si es que yo llego tarde, que fíjate que Silvia está diciendo, ¿no? Lo importante que es todo esto de bebés. Bueno, pues lo habéis hecho bien de bebés, estupendos. Pero si no, también tenemos que recordar que el cerebro se está formando continuamente y que al final es tremendamente plástico y que esas conexiones sinápticas y ese crecimiento de neuronas no es algo que solamente se haga cuando son muy chiquititos, cuando son bebés o cuando son en la primera infancia, sino que se va a hacer a lo largo de todo el ciclo vital. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta porque abre una posibilidad impresionante que es somos capaces de aprender en cualquier edad. Y somos capaces de vincularnos y establecer vínculos positivos y vínculos que realmente aportan seguridad, también incluso cuando somos más mayores. Por eso también es muy importante el entender esta parte para decir, evidentemente, oye, cuanto más pequeño es nuestro hijo y mejor lo hagamos, pues oye, vamos a ser completamente sinceros, es que va a ser muchísimo mejor, pero que nunca se llega tarde, siempre se pueden hacer cosas para mejorar. Y en este sentido vamos a tener que darle mucha importancia a esas emociones, porque si os dais cuenta, cuando los bebés son muy chiquititos y todavía no han desarrollado ese lenguaje, no son capaces de decirle mamá o papá, lo que tengo es hambre, lo que tengo es frío, lo que tengo es sueño, ¿cómo se comunican? Se comunican a través de las emociones, se comunican muchas veces a través del llanto. El llanto en el bebé es un sistema de comunicación, porque no es lo mismo un llanto de tengo sueño, un llanto que tengo hambre, un llanto de que es que lo que necesito es que me cambies el pañal, o lo que quiero es unos mimitos y que me coges. Y todo eso lo vamos a ver a través de esas emociones. Por eso es tan importante que podamos atender a ellas, porque es que además todas las actitudes que desde la familia se va teniendo hasta los niños no es una cosa que es que digamos, bueno, es que esto es importante, ¿no? Cuando son chiquititos. No. Es que esto va a tener efecto cuando incluso son mayores, mucho más allá de la etapa infantil. Van a influir en el funcionamiento diario del niño, pero incluso cuando crezca, van a ayudar a crear un clima emocional y a la socialización. Por eso es importante vamos a ser conscientes de cómo lo estamos haciendo. Y sobre todo, una de las cosas que insistimos mucho los psicólogos es que lo importante es cómo nos relacionamos en el día a día. ¿Por qué? Bueno, pues hay papás, hay mamás que nos cuentan, o fijaros, cuando hicimos el anterior webinar en diciembre, que ahí es verdad que lo enfocamos de forma muy específica, bueno, pues a personas que habían podido sufrir una situación traumática e incluso, ¿no?, que podían haber sido afectados por la DANA. ¿Y qué es lo que decíamos? A ver, aquí cuando hay una situación que es muy traumática, cuando es una situación que no hemos sabido muy bien cómo gestionar, porque incluso a nosotros como adultos se nos queda grande, bueno, pues eso al final son cosas puntuales. Lo importante es cómo lo estamos haciendo en nuestro día a día. Es decir, cuando te voy a buscar al cole o cuando llegas a casa desde el instituto, ¿cómo te recibo? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? A ver, ¿cuántos deberes tienes hoy, Que nos tenemos que poner a estudiar rápido, que si no, no aprobamos el examen. Entonces, o te estoy recibiendo con mi gran sonrisa de ¿qué tal tu día? ¿Cómo has estado hoy? ¿Me importas tú? No me importan tanto tus notas, tus deberes, que también me importan, perdonad, que no me quiero ahí un poco, pero me importas tú como personita. O sea, es decir, esa importancia de las pequeñas acciones cotidianas es lo que realmente va a configurar cómo ese menor, ese niño, esa niña, ese adolescente se va entendiendo a sí mismo y se va relacionando luego con las personas de su entorno, con sus iguales e incluso cómo se va a relacionar en el futuro. Por eso, yo con esto, que a lo mejor algunos estáis pensando diciendo, bueno, encima, ¿no?, que me conecto aquí con la buena tarde que hace para escuchar y aquí lo que veo es que estoy recibiendo como más presión, no es meteros presión, sino ser conscientes de que precisamente la crianza tiene que ser consciente y trabajar ahí un poco y atender a las emociones que nosotros sentimos y que nos sienten nuestros hijos. Y para eso, lo primero de todo es que tenemos que entender un poquito el desarrollo evolutivo, porque fijaros que aquí hemos visto que tenemos papás, mamás y profes de todas las etapas, desde infantil hasta bachillerato y la FP. Entonces, tenemos que entender muy bien cómo van evolucionando el desarrollo del cerebro del niño. Y para eso, no sé si conocéis
el famoso experimento de Wadler-Mislew, ¿vale? Que, claro, no os puedo ver y no os puedo ahí leer para saber sí que lo conozco, no lo conozco. Me gustaría saber ahí cuántos los conocéis o no. A lo mejor si os digo, si conocéis el test de la golosina, ¿vale? Que es mucho más popular, a lo mejor ahí entonces ya me podéis decir, anda Silvia, haber dicho el test de la golosina, que ese sí que me lo conozco. Bueno, para los que no lo conozcáis, ¿qué es el test de la golosina? Bueno, pues el test de la golosina es un test en el que lo que tenían eran niños de 4 años de edad. Y entonces, lo que hacían los experimentadores es que les llamaban a un sitio que se llamaba el cuarto de las sorpresas. Y en ese cuarto de las sorpresas, lo que les decían a esos niños y a esas niñas de 4 añitos de edad es, mira, aquí tienes una golosina, ¿no? Un marshmallow. Entonces, es como, yo creo que es como una especie de nube, ¿no? Y entonces lo que les decían es, tú te puedes comer la golosina ahora mismo, sin embargo, lo que vamos a hacer es que si cuando yo vuelva no te has comido la golosina, en lugar de una golosina, tendrás 2 golosinas. ¿Queréis saber qué es lo que pasó? Bueno, pues vamos a ver el vídeo. Adelante vídeo, por favor, para que podamos ver qué es lo que pasó en este experimento. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them.
este experimento? Bueno, fijaros, si queréis saber un poco lo que ocurrió, es aproximadamente 1/3 de los niños se comieron la golosina según se lo dieron. Como 1/3 aproximadamente tardaron un ratito, era como estos niños, ¿no? Que les veis que ahí está, ¿no? Alguna que parece un ratoncillo de que se lo va comiendo ahí poco a poco, que es como no se van a enterar. Y otro tercio fueron capaces de esperar. En el experimento original, lo que quería hacer el equipo de Warner Mislow era, vamos a ver cuáles son las estrategias de demora de recompensa que tienen los niños que son capaces de esperar a no comerse la golosina. ¿Pero qué es lo que ocurre? Bueno, pues que estos eran el hijo y la clase del hijo del investigador principal. Y como los tenía en el colegio, lo que decidieron fue, anda, pues si los tenemos aquí todos en el cole, justo cuando ya son adolescentes que van a pasar a la universidad, vamos a ver qué ha pasado con estos niños. Vamos a ver si hay diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de niños que se come la golosina y el que no se las come. ¿Y qué creéis? ¿Encontraron esas diferencias? Pues sí que las encontraron. Y fijaros, lo que se dieron cuenta es que aquellos niños que no se habían comido la golosina a los 4 años de edad, ¿qué es lo que estaba pasando? Bueno, pues que sacaron en proporción mejores notas que sus compañeros que sí se habían comido la golosina, porque incluso en ocasiones esa capacidad de regulación emocional a veces es un predictor más, más ajustado del éxito académico que simplemente el cociente de inteligencia total o general. También vieron que tenían más amigos, que eran más asertivos, que tenían más habilidades sociales, que fumaban menos, que bebían menos, que consumían menos drogas. Pero el experimento es realmente potente porque es un estudio longitudinal y se hizo una segunda medición cuando eran adultos jóvenes y querían ver si había diferencias, de nuevo, estadísticamente significativa, esto que es, dentro de un grupo y del otro, entre los que se habían comido la golosina o no. ¿Y creéis que las encontraron? Si estáis pensando que en sí, pensar, ¿y dónde creéis que estaban? Pues por ejemplo, para empezar, ¿no? Los que no se habían comido la golosina estaban más en normopeso. Recordar que, bueno, no os he dicho que este experimento se realizó en Estados Unidos, donde el problema de obesidad, ¿no? es más alto que aquí en España. También, ¿qué es lo que se veía? Que tenían mejores trabajos, mejores salarios, que tenían, ¿no? vidas mucho más estables. De hecho, el New York Times hizo eco un poquito de esta investigación y entrevistó a una de las niñas que no se había comido la golosina, que era como la equivalencia a juez del Tribunal Supremo, que es una cosa como muy importante, y decía, es que yo desde pequeñita siempre he tenido las cosas muy claras y si quería algo iba por ella. Y luego entrevistaron a otra persona que sí que se había comido la golosina, una chica que trabajaba de cajera, que decía, mi problema en la vida que es que desde pequeña te he querido todo para ahora y no he sido capaz de esperar, no he sido capaz ahí de esforzarme. Pero es que incluso lo hicieron pasado ya bastante más tiempo, cuando ya tenían 40 años, y en este momento, ¿qué es lo que midieron? Bueno, pues como el diagnóstico por neuroimagen había avanzado mucho, lo que miraron fue a ver si había diferencias a nivel cerebral entre el grupo que se había comido la golosina y el que no. ¿Y qué es lo que se encontraron? Que aquellos que no se habían comido la golosina, esta zona del cerebro de aquí, ese lóbulo prefrontal, que es el que regula las emociones, estaba más desarrollado. Bueno, este experimento se utiliza muchísimo para explicar, porque se ha reproducido en otras ciudades, como por ejemplo la ciudad australiana de Dunedin, y casi todos encuentran resultados muy similares y nos ayuda a valorar la importancia que tiene trabajar esa regulación emocional, porque sabemos que cuando se tiene una buena regulación emocional hay menos trastornos emocionales, tanto internalizantes como depresión, ansiedad, como externalizantes, como pueden ser problemas de conducta, que desarrollan mejor las habilidades sociales, que están mejores preparados al colegio, que incluso ¿no? sacan mejores notas y que luego en el futuro tienen mejores trabajos. Por eso es tan importante que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Y qué es lo que se ve? Bueno, fijaros que una de las cosas que os he contado es que en el experimento original, no en el vídeo, porque el vídeo es una reproducción, no es el experimento original, los niños tenían 4 añitos, porque lo que querían era ver, oye, esa capacidad innata para regular las emociones. Y esta regulación emocional se hace en esta zona del cerebro de aquí, que es el lóbulo prefrontal, y ahí está la función ejecutiva, tanto la caliente como la fría. La caliente tiene mucho que ver con ese procesamiento emocional, con regular las emociones, y la fría con planificar, con organizar, con supervisar, con ir comprobando cómo es lo que hago. Y esto es muy importante saber, que esta red de control ejecutivo
se empieza a desarrollar en torno a los 3-4 añitos. Por eso los niños del experimento tenían 4 años. En los primeros años de vida, ¿qué hacen los niños? Lo que hacen es que según van andando, van viendo cualquier estímulo novedoso y allí se dirigen. Pero a partir de los 3-4 años ya empiezan a tener claro qué es lo que quieren hacer y a partir de ahí ya van monitorizando y detectando errores, resolviendo conflictos, ya se empieza a desarrollar esa red de control ejecutivo. Por eso los niños tenían 4 años, para medir ahí un poco cómo estaban. Bueno, si alguien de los que nos estáis viendo esta tarde pensáis, ¡ay Dios mío, qué desastre que mi hijo o mi hija se comería la golosina o se comiera la golosina con 4 años! Os diría, no os preocupéis. Porque, a ver, los que se comieron la golosina ni estaban todos en la cáncer, ni eran unos bandarras, ni estaban en pandas, ni es que tuvieran un fracaso de vida. ¿Por qué? Porque esta regulación emocional se puede trabajar y se puede desarrollar a lo largo de toda la vida. Hombre, si nos toca ya, ¿no? Por genética ya tenemos mejor preparada, mejor. Pero lo que vamos a ver ahora es cómo lo podemos ir trabajando y qué es lo que podemos hacer nosotros como familia, como escuela para poder mejorar esto. Pero esto también nos ayuda a esta parte del desarrollo evolutivo a entender que cuando un niño es muy pequeñito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todavía no tiene desarrollado el lóbulo prefrontal. Yo no puedo pretender que regule las emociones. Tengo que abrazar, tengo que besar, tengo que utilizar el contacto físico e incluso a veces utilizamos esa red de orientación, de saco un juguete o algo. Venga, estás con un contacto físico y estoy haciendo que algo cambie tu atención. Pero cuando ya son más mayores, a partir de 4 años, ¿qué es lo que hacemos? Te enseño y te ayudo a corregular la emoción. Te acompaño en que tú la regules, pero te estoy dando estrategias para que sepas tú aprender, ¿no?, a convivir con esa emoción y aprender a gestionar y a manejar la emoción. Esto pasa por hablar mucho con ellos, por razonar muchísimo, porque tanto con los niños, las niñas, como con los adolescentes hay que razonar. Pero ¿en qué momento de los dos lo haríais? ¿Quiénes lo haríais en el de arriba y quiénes en el de abajo? ¿Hay que razonar mucho? Sí, pero cuando están tranquilos, no cuando están en medio del estallido emocional, porque ahí no vamos a conseguir razonar nada. Ni ellos y lo más probable es que nosotros tampoco, porque también nos metamos en esa dinámica. Al final lo que tenemos que tener muy claro es que el adulto lo que tiene que hacer es corregular al menor. ¿Por qué? Porque su cerebro está todavía en formación, ese lóbulo prefrontal no está del todo maduro y necesito acompañarte en el proceso. Acompañarte en el proceso no significa lo que algunas veces se malentiende de ay, pues espera, que no sufre, ya le doy algo, le tapo con un móvil, le tapo con cualquier cosa para que no sufra. No. Significa, entiendo que te estás sintiendo mal, te nombro la emoción porque estás triste, porque estás enfadado, porque estás frustrado, lo entiendo, estoy a tu lado, pero tienes que pasar tú por ello. Y eso significa corregular, te acompaño, pero te doy las estrategias. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, luego llega y de repente los niños parece que no, fue ayer cuando salíamos del hospital y ahora empiezo a ver que tiene esa pelusilla debajo de la nariz, ¿no? A que mi niña dice, uy, Dios mío, ¿esto qué está pasando? Empieza en la adolescencia. Y en la adolescencia todos tenemos muy claro cuáles son los cambios a nivel corporal, cuando aparecen esos caracteres sexuales secundarios, pero lo que no nos somos conscientes es que hay una serie de cambios a nivel cerebral que también van a modificar cómo sienten las cosas y cómo se relacionan con el mundo. Durante la adolescencia hay un proceso de reorganización cerebral. Y esa reorganización cerebral, porque el cerebro se tiene que hacer un órgano que sea mucho más rápido, que sea mucho más eficaz. Entonces, las neuronas, que son las células del cerebro, tienen que cambiar toda esa sinapsis que estaban haciendo en un proceso de poda sináptica para convertirse, ¿no?, en algo mucho más rápido. Los axones se tienen que cubrir de mielina, tiene que haber más sustancia blanca. Y ese proceso se hace desde atrás hacia adelante. Se hace un proceso de reorganización cerebral y justo delante es esta zona de aquí que habíamos dicho que es el lóbulo prefrontal, que es donde se regulaban las emociones. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar con los adolescentes? Bueno, pues lo primero que os diría, ¿no? Para los que habéis puesto que vuestros hijos o alumnos están en secundaria o en bachillerato, pero esto más los que están en secundaria, que esto en la ESO, que de repente les ves que se quedan como embobados. Bueno, pues eso se llama poda sináptica, ¿vale? Las conexiones nerviosas anteriores que tenían ya no valen y hay que hacer unas nuevas. Entonces, en ese proceso de poda sináptica a veces les ves que están apantallados. Bueno, no lo hacen adrede, es que su cerebro
su cerebro se está reconfigurando. Entonces, cuando vuestro hijo o hija alumno esté así, pienses, esta es la poda sináptica, no le pasa nada, hay que darle un poco más de tiempo y esto es necesario para que luego pues, pueda funcionar mejor. Pero también lo que tenemos que entender es que pasa otra cosa más, y es que todas esas hormonas que están haciendo que salgan todo y que aparezcan los caracteres sexuales secundarios están sobreexcitando el circuito mesolímbico, que es la zona del cerebro donde se sienten las emociones. Por eso una cosa muy divertida cuando los ves desde fuera es que tú les ves que en un minuto han pasado por todas las emociones, pero como hace un segundo estabas llorando a lágrima vida, ahora te estás riendo y luego estás frustrado, y todo esto en nanosegundo y medio, pues, y con una intensidad altísima. Pues eso ocurre porque el circuito mesolímbico está muy influenciado por las hormonas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí tenemos un cóctel interesante, porque resulta que el circuito mesolímbico está muy influenciado por las hormonas, y la regulación emocional, que es del lóbulo prefrontal, eso se está reconfigurando y les cuesta mucho más configurar las emociones. Y configurar y arreglar, ¿no? Tiene mucho más manejar las emociones. También hay que entender que estos cambios cerebrales lo que van a permitir es que sea un órgano mucho más rápido y mucho más sofisticado en la adolescencia, que se van a perfeccionar facultades cognitivas, como puede ser la capacidad de estudio, de memoria, de lectura. O sea, les va a permitir daros cuenta la diferencia que hay lo que estudian en primaria, lo que se estudia en secundaria y en bachillerato. Y además, ¿no? Todo esto se incrementa durante la pubertad, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar? Que se van a establecer esos circuitos que además permiten la memoria autobiográfica, que son imprescindibles para la formación de la identidad. Aquí es cuando los adolescentes empiezan a preguntarse de dónde soy, de dónde vengo, quiénes son mis amigos, quién es mi familia. Y para esta parte autobiográfica y para la identidad y la personalidad, el grupo es súper importante. Ya no solamente me vale mi familia. Y el cerebro entonces, por tanto, se va a volver muy sensible a los matices de aceptación y de rechazo, porque para configurar toda esta personalidad necesito además un grupo de iguales. Pero es que si tenéis hijos e hijas, o los que sois profes, como dais clases a chicos y a chicas, os vais a dar cuenta que hay una diferencia bastante grande entre los chicos y las chicas, porque no maduran igual las mismas áreas cerebrales. En las chicas madura antes el lenguaje, el control de riesgo, la agresividad y la impulsividad, por eso ellas quedan aquí. A contarse. Y en ellos lo que madura antes es la región del lóbulo interior parietal, que tiene mucho que ver con la parte espacial. Por eso, además, y madura más tarde el lóbulo prefrontal. Por eso, cuando quedan a hacer deporte, y cuando están en grupo, además son más impulsivos, tienen menos autocontrol, más conductas de riesgo. Sin embargo, lo que tenemos que tener muy claro es que hemos dicho, ese lóbulo prefrontal está en construcción, está en obras. Todo lo que depende, tanto función ejecutiva fría como caliente, les cuesta mucho. Sin embargo, hay varios estudios que lo que nos dicen es que cuando saben que van a conseguir algo que les apetece mucho y que les gusta mucho, es decir, que van a tener una regratificación o una recompensa, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son capaces de activar ese lóbulo prefrontal y hacerlo igual de bien que un adulto. Es decir, en condiciones normales, como esto está en obra, no lo gasto mucho, pero sí hay algo que me interesa un montón, entonces sí que soy capaz de hacerlo. Por eso es tan importante trabajar desde el refuerzo muchas veces, y desde la gratificación, desde esas cosas ahí te las vas a tener que ganar, porque así, ¿no?, vamos a conseguir que activen ese lóbulo prefrontal. Y hay que entender que les cueste muchísimo más regular las emociones y que puedan tener un estallido emocional incluso más alto que cuando eran chiquititos. ¿Por qué? Porque la parte donde siento las emociones, circuito mesolímbico, está muy activada por las hormonas, y en cambio la parte que se regula pues está en obras porque se está reorganizando. Entonces, esto también nos ayuda un poquito a entender ese desarrollo evolutivo, las necesidades en cada etapa, como cuando son chiquititos tengo que acompañar, tengo que regular, tengo que abrazar, y cuando son ahí adolescentes pues busco el riesgo, busco esa dopamina. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque así también nos ayuda a nosotros a saber un poquito cómo trabajar desde el corazón, que era lo que queríamos ver esta tarde, cómo trabajar desde las emociones. Y para eso, lo primero que tenemos que tener muy claro son qué son las emociones. Y tenemos que saber que las emociones son subjetivas, es decir,
que absolutamente nadie puede cuestionar si lo que yo estoy sintiendo es correcto o no es correcto, porque es completamente subjetivo. Entonces a veces nos da la sensación de, pero qué exagerado, pero ¿por qué se ha puesto así? ¿Pero por qué llora tanto? ¿Por qué está tan nervioso? No, es que es subjetivo, es que nadie te puede decir si es lo correcto o no es correcto. Y además, tú no puedes elegir cómo sentirte. ¿Por qué? Porque son involuntarias, ocurren irremediablemente. Hay esa zona del circuito mesolímbico se ha activado y tú estás sintiendo una emoción. Y no puedes hacer nada para decir no la voy a sentir. Podemos regular las emociones, sí, pero no dejarla de sentir. Entonces, mucho cuidado cuando nos enfadamos con ellos, da igual que sean niños o adolescentes, pero ¿por qué te sientes así? No, perdona, es que yo me siento así porque se ha activado mi cerebro, lo siento mucho. Y aparecen como una respuesta a un estímulo interior o exterior, pues a veces son cosas que pasan o a veces son cosas que aparecen en mi cabeza, un pensamiento, algo que noto en mi cuerpo. La emoción es intensa y breve. Lo que perdura a lo largo del tiempo es el sentimiento, que es la interpretación que hacemos de la emoción. Y además son completamente necesarias para la supervivencia. Es decir, bueno, qué bien estaríamos sin emociones desagradables, si no sintiéramos miedo, ni tristeza, ni frustración, ni enfado. Bueno, pues nos hubiéramos extinguido directamente como especie. ¿Por qué? Porque todas son absolutamente necesarias y las necesitamos. Y además son contagiosas, ¿no? Por eso os he puesto también este vídeo, a ver si a alguno le desata una risa. Video No podemos quitar el vídeo. Uh-oh, you've been seen. Ya podemos quitar ahí el vídeo, si no, fijaros, las emociones, quería poner este vídeo contagiosos porque digo, para también un poco echar una, ¿no? Que pudierais ahí tener esa sonrisa, pero cuántas veces lo que te pasa es que se pone una persona a reír, ya no sabes por qué se ríe, pero tú también te ríes, ¿no? Hay que trabajar las emociones básicas y las complejas. Las emociones básicas son aquellas que son universales. ¿Por qué decimos que son universales? Bueno, porque hay unos estudios de Paul Ekman que nos dice que hay una serie de emociones como es la tristeza, la alegría, el miedo, el asco, el enfado, la ira y la sorpresa, que son universales, es decir, que están presentes en todas las diferentes culturas y que además están presentes, las compartimos con otros animales y que las vamos a ver desde que son especialmente pequeñitos los niños y que además tú puedes identificar una cara de alegría o de tristeza en cualquier cultura del mundo. Además llevan unas tendencias de acción diferentes innatas porque llevan unos sistemas cerebrales que están especializados que activan un patrón de respuesta fisiológico, porque cada emoción, ¿qué es lo que pasa? Que sirve para una cosa y todas tienen su utilidad. No hay emociones buenas ni emociones malas, todas son útiles y nos están dando información. Por eso es muy importante que dejemos de cuestionar cómo se sienten y que empezamos a entender la información que nos da esa emoción. Y luego ya tendríamos que trabajar con esas emociones complejas, que son sociales, que ya tiene mucho que ver con esos aspectos interpersonales, presentes en el desarrollo, en contextos, ¿no? Interpersonales. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí las tendencias de acción que llevan tienen mucha implicación de la sociedad en la que vivo, en el contexto en el que vivo, y estas hay que trabajarlas, porque generalmente son las que más malentendidos nos llevan. Porque no es lo mismo entender el enfado que entender la frustración, o entender los celos, o entender la envidia, o entender la nostalgia, o entender... Entonces todo eso también tenemos que irlas trabajando. Y aquí yo insisto mucho, y sí que me gustaría que esta parte quedara muy clara, que es algo que vamos a tener que insistir con nuestros hijos y con nuestros alumnos, también los que sois profes, ¿vale? E incluso yo os diría escucharlos de todas las edades, porque esto, incluso los de bachillerato y FP, aunque sean muy mayores, a veces también poco lo tienen tan claro. Y es que, fijaros, respecto a las emociones vamos a tener distintos verbos. Ese verbo que decimos para la emoción lo representamos con un corazoncito y decimos sentir, ¿vale? Y ese es el verbo que se utiliza para la emoción. Sin embargo, hay que tener en cuenta que yo soy consciente que estoy sintiendo algo porque lo más probable es que esté notando
notando sensaciones fisiológicas en mi cuerpo. Y ahí utilizo el verbo notar. Y que esto esté acompañando con un discurso que está en mi cabeza, que es todo el pensamiento, esas ideas que tengo, que es el verbo pensar. Y que hacen que yo haga algo. Es decir, en función de todas esas sensaciones que yo noto a nivel fisiológico en mi cuerpo, le doy una interpretación que se llama sentar. Entonces ahí tengo esa emoción de sentir y yo hago algo. Y para la conducta utilizamos el verbo hacer. ¿Y por qué quiero insistir tanto en esto? Porque muchas veces se nos olvida y fusionamos lo que yo siento con lo que yo hago. Y a veces tenemos que tener cuidado, porque lo que vamos a validar siempre es la emoción. Yo entiendo que estés enfadado, entiendo que estés frustrado, pero a lo mejor la conducta, que es lo que tú haces, no te la puedo validar. Porque estar enfadado no te da derecho a darle un empujón a tu hermano, a tirarle de los pelos a un amigo, a según has pasado por en medio de la clase, tirar 7 estuches. Entonces, hay que distinguir que nosotros lo que validamos es la emoción, no la conducta. Es más, incluso a la conducta a veces la puedo poner una consecuencia, porque yo entiendo tu emoción, la valido, no cuestiono que no tenías que estar enfadado, que no tienes que ponerte triste, que no tal. No, por ahí no voy. Pero a lo mejor sí que te tengo que decir que por muy enfadado que estés, no empujamos, o no pegamos, o no gritamos, o no insultamos, porque con esa conducta estás haciendo daño a alguien. Y para eso va a ser muy importante establecer unas normas y unos límites que estén muy, muy claros, que a lo mejor tienen que ir muy relacionados con el respetar a los demás, con entender que todos y cada uno de nosotros generamos emociones en los demás y yo puedo tender a generar emociones agradables o desagradables. Si yo genero emociones agradables, pues lo más probable es que me vayan a buscar y que me vayan a decir, ah, bueno, Silvia, ¿te vienes a jugar conmigo al recreo? ¿O te invitamos a tomar algo? Si tiendo a generar emociones desagradables, pues no. Entonces, eso es muy importante, que entiendan cuáles son los actos que tienen, o sea, cuáles son las consecuencias que tienen sus actos. Por eso es muy importante que en lugar de castigar con castigos que son ilógicos, que no sabemos muy bien de dónde vienen, que a veces son completamente desproporcionados, que lo que vayamos sea poniéndoles consecuencias lógicas y coherentes de lo que ha ocurrido. Es decir, que sean lógicas, que sean relacionadas con lo que ocurre, razonables, retribuidas con anticipación. ¿Esto qué es lo que significa? Pues que si mi niño pequeño, en medio de un estallido emocional, ha desmontado el sofá y ha tirado los cojines al suelo, cosa que a veces pasa, ¿quién tiene que recoger los cojines? Él. O que si ya cuando es más mayor resulta que ha hecho daño porque ha dicho algo que ha hecho daño, pues tendrás que entender que la única forma con la que reparamos ese daño que le has hecho a tu hermano o a mí o a tu compañero de clase es pidiendo perdón, pero un perdón desde la reparación, desde entiendo que me he pasado, que no te debería haber dicho eso. Se trata de explicarles que su conducta influye en los sentimientos y en las emociones de los demás, que tú provocas emociones y sentimientos en los demás y que tenemos que también tener cuidado de cuáles son esas emociones que estamos provocando, porque necesitan aprenderlos para poder ser empáticos, sensibles y cuidadosos. ¿Por qué? Porque además de esta forma vamos a contribuir al correcto desarrollo de la ética y va a tener una influencia positiva en la autoestima. Por eso insistimos tanto que los adultos aquí lo que tenemos que intentar hacer es que ir viendo esas consecuencias que son lógicas, que luego son las que tus amigos te van a poner, ¿no? La que te va a poner el resto de la sociedad, te las vamos explicando desde casa. Y te explicamos que a lo mejor es que cuando tú insultas, es que a lo mejor a un ratito no van a querer jugar contigo porque a nadie le gusta estar con alguien que le ha insultado. Y se lo vamos explicando. Entonces, por ahí iría un poco esa parte de ir poniendo esas normas e ir estableciendo esas consecuencias. Y es muy importante que tengamos en cuenta en qué momento lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos hablando, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que vamos a ver si están dentro de la ventana de tolerancia o no. Bueno, algunas personas que ya me conozcáis, a lo mejor decís, Silvia, esto de la ventana de tolerancia ya te lo he visto, ¿vale? Es que a mí me encanta, porque me parece que es tan aplicado que, bueno, pues a lo mejor alguien ya lo ha visto, a lo mejor otras personas no. Fijaros, esto de la ventana de tolerancia es lo que aquí hemos pintado en amarillo. Sería lo que llamamos nuestra activación óptima, es decir, cuando no estamos muy activados por arriba, que ya empezamos a sentir cosas desagradables, como por ejemplo que el corazón me va muy deprisa, que me cuesta respirar, que ya tengo mucha tensión, que ya me cuesta así como pensar, pero tampoco estamos como muy desactivados de
¿no? Es que estoy pues ya ¿no? con un nivel de energía muy bajito, es que siento que no tengo fuerzas, que no tengo energía. Sería un margen de activación óptimo, es decir, no estoy ni muy por arriba ni muy por abajo. Y es muy importante estar dentro de esa ventana de tolerancia. ¿Por qué? Porque dentro de la ventana de tolerancia, si voy a ser capaz de aprender, lo cual si estoy en edad escolar esto es bastante importante, pero incluso cuando soy adulto también es bastante importante porque hay cosas que tenemos que aprender, y además voy a sentir que yo tengo capacidad para poder solventar las situaciones. Y eso es cuando estamos dentro de nuestra ventana de tolerancia. Sin embargo, a mí esto de la ventana de tolerancia me gusta explicarlo como si fueran los pisos de nuestra casa. Y a veces nos salimos por los pisos de arriba y a veces por los pisos de abajo. Cuando nos salimos por los pisos de arriba, en el piso 1, ¿qué es? Esa desregulación que es cuando ya empezamos a notar, que nos pasa algo desagradable, pues a lo mejor que ya empieza a haber mucha tensión, que el corazón nos late muy deprisa, ¿no? Esa taquicardia, esa, ¿no? Que el pulso se nos acelera, ¿no? Que tenemos ahí un poco esas dificultades incluso para respirar, que nos cuesta concentrarnos. Y en el piso 2 lo que tenemos es cuando ya nos desregulamos y entramos, fijaros que ahí lo que hemos pintado es un volcán. Y ese volcán lo vais a ver muy bien cuando vuestros hijos o alumnos o alumnas lo que hace es que entran en ese estallido y todo eso que están sintiendo hace... ¿Y qué es lo que hace? Que echan la lava y lo que están haciendo es que están teniendo una conducta agresiva. Y están en ese estallido emocional. Tenemos que tener cuidado porque hay personas, ¿no? Vamos a tener niños, niñas y adolescentes y también adultos que los que les pasa es que no llegan a echar la lava hacia afuera, es decir, no llegan a tener esa conducta agresiva, pero lo que empiezan a sentir es yo esto no lo puedo soportar y entonces lo que hacen es que evitan la situación y se van. Y por ejemplo, seguro que ¿no? alguno tenéis, los que son ya más mayores, pues algún hijo, hija o alumno o alumna que de repente te dice que no aguanta la tensión del examen, se sale de la ventana de tolerancia, pero como entra en fase volcán lo que hace es que decide que yo me tengo que ir del examen porque no lo aguanto. O que yo no aguanto estar con este grupo de iguales por lo que puedan estar pensando de mí y tal, y se van. Pero tenemos que tener cuidado porque también nos podemos desregular por debajo, y cuando nos desregulamos por debajo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que es con esa sensación de que ya te abandona la fuerza del cuerpo, la energía, como que ya no tienes, ¿no? Es como esa sensación a veces de, es que ya a veces estoy enfadada, que ya no tengo fuerza ni para enfadarme más o para llorar más, es como si ya no fuese contigo, como si lo empecieras a ver en una película, como si fueses a ver las cosas que pasan en una pantalla, y en los casos ahí, que baja más en el piso -2, sería cuando nos congelamos, nos metemos en ese frío, en ese pingüino al lado del iceberg, que lo que estamos haciendo ahí es decir, oye, esto no va conmigo, y nos ponemos como una especie de coraza, de barrera protectora para protegerme porque lo que estoy sintiendo me está doliendo mucho y a veces es inconsciente. Bueno, el primer objetivo, explicándoos estos, es que vosotros entendáis cuándo estáis dentro de la ventana y cuándo estáis fuera de la ventana, porque esto no es una cosa específica de niños y adolescentes y cuando llegas a la edad adulta ya no tienes ventana y tú ya siempre vives allí, o ya estás siempre dentro de la ventana. Perdona, que de adultos también nos salimos de la ventana de tolerancia, a veces por arriba con una conducta más agresiva y a veces por abajo, pues desde ese hielo, desde esa frialdad para protegernos de algo que nos duele. Y ahora sería ver, oye, cuándo mi hijo, mi hija o mi alumno puede que esté dentro o fuera de la ventana, y esto nos va a dar muchas pistas. Tenemos que saber que no todo el mundo tiene el mismo tamaño de ventana, que bueno, pues hay niños que tienen ventanas más grandes, otros más pequeños, igual que adultos, pero sí ver qué cosas son las que nos disparan, ¿vale? ¿Qué nos saca de la ventana? Por ejemplo, cuando son situaciones nuevas, cuando tú vas a un sitio nuevo por primera vez, es bastante habitual que estés un poquito fuera de la ventana de tolerancia. Y tenemos que pensar que, bueno, nosotros como adultos de vez en cuando vivimos una situación nueva, pero vuestros niños, si son pequeños, porque son pequeños, si es la primera vez que voy a la excursión, la primera vez que me quedo a dormir a casa de una amiga, la primera vez que tal, pero si son adolescentes, anda que no hay cosas nuevas en la adolescencia, como más cargadas, ¿no?, de hormonas y de intensidad emocional. Luego eso hace que muy a menudo se salgan de la ventana. ¿O qué más cosas les saca de la ventana? La imprevisibilidad, la incertidumbre de no saber qué pasará. Por eso insistimos tanto que tiene que haber unas normas, unos límites, porque esa rutina, esa consecuencia les da bastante seguridad. Cuando no depende de nosotros la sensación de no control, también nos salimos de la ventana de tolerancia. O la amenaza y el peligro. Y el peligro me refiero cuando yo, si por ejemplo voy andando por una zona que no conozco y me meto en un barrio que tiene mala pinta, es normal que me saque de la ventana de tolerancia porque siento que estoy en peligro. Pero es que también es peligro para mi autoestima, esa sensación, por ejemplo, de es que si yo levanto la mano en la clase y digo, profe, no lo he entendido, van a pensar Silvia es tonta.
Y eso les pasa a muchos chicos y chicas. Y eso también les saca la ventana de tolerancia. O piensan, ay, me muero de ganas por estar con este grupo de niños o de niñas. Pero van a pensar que soy tonta. ¿Qué van a pensar de mí? Y también me salgo la ventana de tolerancia. Entonces no voy o estoy especialmente nerviosa. Espero que esto que os ayude también un poquito para entender lo que está ocurriendo, ¿vale? O, por ejemplo, enganchamos ahora, no sé cuántos de vosotros estuvisteis también en el webinar que hicimos en diciembre, que dijimos que le íbamos a dar un poquito de continuidad, ¿vale? Para todas aquellas personas que habían vivido la situación de la Dana. Claro, el vivir una situación de este tipo, en la que hay una gran incertidumbre que no depende de nosotros, una experiencia que nunca hemos vivido, que además se nos ha quedado muy grande a nivel emocional, ¿qué es lo que hace? Pues que te salgas de la ventana de tolerancia. Y ahí hay que saberlo, porque lo que tenemos que hacer es que seamos nosotros como adultos quienes acompañemos. Y tenemos que entender que es que esto se les ha quedado grande, no lo saben gestionar todos solos y se han salido de la ventana de tolerancia y les tengo que acompañar para que puedan volver a entrar. Hay que hacer un ejercicio también de encontrar cuáles son los disparadores. Los disparadores externos se ven mucho mejor, porque son las cosas que pasan, ¿no? Que les pasan, por ejemplo, a nosotros. Pues lo típico, ¿no? Cuando te pasa algo que no estabas, pues oye, que a lo mejor tu pareja en un determinado momento no te dé una buena contestación, o que tengas una discusión con un compañero de trabajo, con un jefe. En tus hijos o en tus alumnos, pues que un profe les llama la atención, que suspendan un examen, que discutan un amigo, cuando ya son adolescentes que les ignore la persona que les gusta. Todo esto puede ser un disparador, o que les castiguemos sin la play, que habíamos dicho, ¿no? Que iban a ser con más consecuencias lógicas. Pero también hay muchos disparadores internos que a lo mejor nos es muy difícil desde fuera identificar y que a ellos mismos también les cuesta identificar, que puede ser un pensamiento. Pensar que no voy a ser capaz, pensar que se van a reír, un recuerdo. Cuidado, lo enlazamos de nuevo cuando tuvimos en diciembre el webinar de la Dana. Cuidado, porque hay veces que lo que estoy haciendo es que recuerdo, ¿no? Llueve, me vuelvo a imaginar todo lo que ha pasado y me vuelvo a salir de la ventana de tolerancia, ¿vale? O una sensación. O mucho cuidado, que interno también es no dormir, que cuando tenemos sueño la ventana de tolerancia hace y se hace su pequeñita, o tener hambre, o tener sed. Entonces, esto también es muy importante, ¿vale? Mejor si vamos al colegio, al instituto habiendo desayunado, porque luego el hambre nos puede sacar de la ventana de tolerancia, y súper importante dormir, por favor, ¿vale? ¿Qué puede hacer que aprendan, ¿no? Que permanezcan dentro de la ventana y que además podamos ir trabajando esa regulación emocional? Lo primero todo, el apego seguro, es decir, hay que establecer esos vínculos de seguridad, ¿vale? Esos vínculos de seguridad que se establecen principalmente en la familia, pero que también tenemos que saber, oye, que muchas veces desde el centro educativo los maestros, las maestras, las profesoras también pueden ser esos vínculos de seguridad, porque eso les permite haber aprendido a conectar con las emociones y con las necesidades, a identificar sus disparadores, a desarrollar herramientas de regulación emocional y, lo que es muy importante, pedir ayuda cuando la necesitan. Y para esto también va a ser muy importante comunicarse, hay que compartir tiempo, hay que estar disponible. Cuando vengan a preguntarles, tienen que sentir que les importe, te importan mucho, y que dejamos un espacio donde se pueda hablar, se pueda conversar. Yo soy súper fan, los que no sé si hay muchos que ya que me conocéis o de antes, que sabéis que soy súper fan de las cenas en familia. Hay que cenar en familia. ¿Por qué? Porque tengo que establecer un momento en el día en el que podamos hablar, podamos conversar. Habrá días que a lo mejor no hablamos de cosas importantes, pero habrá otros días que sí, y tengo que conseguir y tengo que tener ese momento, y para eso me tengo que interesar por lo que te gusta, por tu motivación, ¿no? Y resolver sus preguntas y sus dudas, no ignorarles. Sin olvidarles, los adultos, es decir, sus adultos de referencia principalmente, papá, mamá y docentes, somos sus modelos. Y si ellos ven que nosotros somos capaces de regular las emociones, les hacemos el modelo de cómo regularlos. Pero cuando los primeros que estallamos, nos congelamos y no hablamos de nada, somos nosotros, pues no les estamos enseñando un modelo de regulación emocional. Y hay que trabajar experiencias para trabajar esa corregulación, hablando de las emociones, respetando tiempos. ¿Qué hacemos cuando se salen de la ventana de tolerancia? Que esto es una duda muy habitual. Pues yo os voy a decir, es que no hay una respuesta universal. La mayor respuesta, cuando tú le preguntas a un psicólogo, ¿no?, ¿qué hay que hacer? Pues te ya va a decir, depende. Porque el que te diga siempre hay que hacer lo mismo, me parece demasiado fácil esa respuesta. ¿Por qué? Porque es que depende de la edad, de la personalidad, del tipo de familia, del contexto, del piso, si se ha salido por arriba, por abajo.
hay que tener en cuenta muchos factores. Pero sí que hay cosas que podemos hacer que van a mejorar la situación y otras que la van a empeorar. Por ejemplo, ¿qué va a mejorar? El adulto que está referente al lado, bien sea papá, mamá, profe, tiene que darle seguridad y tiene que estar dentro de su ventana. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a poder acompañar desde la comprensión, desde valido tu emoción, entiendo lo que estás sintiendo, sin juzgar. Es que ya te lo dije, es que no tendrías que haber enfadado, es que... validando la emoción y escuchando si tiene ganas de hablar. No echando, como a veces nos pasa, que estamos intentando apagar ese volcán con gasolina. Ya sabemos lo que pasa cuando le echas gasolina al fuego. Hay que ser amable. El contacto físico nos puede ayudar mucho, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay que saber también cómo es este niño o esta niña, porque hay algunos que lo del contacto físico, abrazar, les encanta, y hay otros que en ese momento parece que les ha dado una descarga eléctrica. Fíjate muy bien. Les puedes ofrecer alguna alternativa, pues por ejemplo vamos a ver un vaso de agua, vamos a escuchar música, vamos a hacer una pequeña relajación, vamos a dar un paseo. Es muy importante cuando ya ha pasado la situación que la puedan externalizar la emoción, pues escribir sobre ella, pintar, hacer un diario. Hay que respetar el espacio, porque en ocasiones lo que tengo que hacer es dejarte un poquito ese espacio para que tú lo puedas gestionar y no sentirnos rechazados como adultos. Y cuando se acaba la situación tenemos que ayudarles a corregular la emoción. ¿Eso qué es lo que implica? Integrar lo que ha pasado haciendo una narrativa coherente y explicarles, pues por ejemplo, entiendo que es que lo que pasó es que te enfadaste porque no querías recoger los juguetes, o que te molestaste porque te dije que estudiaras el examen, que si no lo ibas a suspender, y sintiste, ¿no?, que te estaba metiendo más presión. La próxima vez lo podemos hacer de esta forma, de esta otra. Sin embargo, a veces, ¿qué hacemos los adultos? Sin querer, no digo que esto se haga adrede, pero ¿cuántas veces regañamos, gritamos, despreciamos? O ese de, te avisé, si esto se veía venir. Bueno, pues eso solamente hace que se salgan más de la ventana. O hablar mucho, mucho, mucho. En ese momento, cuando ya están fuera de la ventana, no atienden, así que habla menos, actúa más. O ignorar directamente, no te hago caso. Otra cosa es, oye, así no, así me estás haciendo daño, así me estás insultando, me voy a apartar un poquito, luego vuelvo, ¿vale? Simplemente ignorando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en estas situaciones es, mírate, dale la vuelta a la cámara y hazte una foto ahí de selfie para decir, espérate, ¿tú cómo estás? Porque lo primero que tienes que estar es dentro de la ventana de tolerancia, y para eso es muy importante que practiques el autocuidado y que entiendas que perfecto no lo vas a hacer, pero que lo vas a intentar hacer lo mejor posible, dándonos permiso para sentir, que los primeros que a veces, ¿no?, nos culpabilizamos, pues dices, es que me molestó, es que me enfadó, somos nosotros, y también nos tenemos que dar ese permiso para entender y entender que la educación es muy, muy difícil, la crianza no es fácil y que lo hago lo mejor posible. Así que para terminar en un minuto, que no me quiero gastar el tiempo de las preguntas, que ahora se conecta Raquel y nos dice las preguntas que tengáis, hay que insistir en esa educación emocional. ¿Por qué? Porque nos enfocamos mucho en el que aprendan a leer, a escribir, matemáticas, idiomas. Oye, que todo esto es muy importante, ¿eh? Que no digan ahora que se ha dicho que esto no hay que hacerlo. No, no, claro que sí. Pero es que también tienen que aprender a manejar, a regular, a ser los dueños de sus emociones. Y para eso necesitan que les acompañemos. ¿Por qué? Porque la primera escuela donde se enseñan a manejar las emociones es la familia. Si además resulta estamos en un centro educativo donde hay ese acompañamiento, donde son colegios, ¿no?, que se educan desde el corazón, va a ser muchísimo mejor. Pero lo primero, vamos a hacerlo desde casa para poder trabajar en equipo. Y es muy necesario que tanto los progenitores como los docentes sepamos gestionar muy bien nuestras propias emociones, porque tenemos que ser ese modelo, porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Que yo no puedo enseñar lo que no sé hacer. Así que a veces incluso tenemos que trabajarnos nosotros un poquito antes de poner el foco en lo que mi hijo, mi hija o mi alumno tiene que hacer. Dale de vez en cuando la vuelta al espejo y mira también cómo lo estás gestionando así. Así que hay que responder a esas necesidades de los niños, pero no solamente a las necesidades fisiológicas, que esas lo solemos hacer bastante mejor, sino a las necesidades emocionales, aprendiendo a validar las emociones, pero distinguiendo muy bien lo que es una emoción de una conducta, porque hay que poner normas y límites claros y tienen que aprender con esas consecuencias lógicas y coherentes que vayan, ¿no?, orientadas a reparar la situación. Así que tenemos por delante un reto impresionante, que es educar con el corazón para poder trabajar toda esa regulación emocional de nuestros hijos, hijas y alumnos y alumnas
esperemos que este webinar os haya dado algunas pautas de cómo hacerlo, y si ya lo estabais haciendo, pues que os quedéis como diciendo, oye, qué bien, que lo estoy haciendo muy bien y también me refuerzo a mí mismo o a mí misma. Y dejamos ahora un espacio que habíamos dicho, Raquel, que podían hacer alguna pregunta, ¿no es así? Claro que sí, Silvia. Bueno, lo primero, darte las gracias por todas esas herramientas. Estoy segura que las papás y las mamás estarán encantados de lo que has estado comentando. Sobre todo yo me he quedado con lo de la poda sináptica. Seguro que muchos han dicho, padres y madres de adolescentes, acabáramos. Empezamos a entender lo que pasa. Exactamente, pues muchísimas gracias y no quitamos más espacio para preguntas, que tenemos también bastantes. Te leo la pregunta de Azara, que nos dice: ¿cuál es el punto de partida de la regulación emocional e ir enseñando a ser más inteligentes emocionalmente con alumnos con graves problemas de comportamiento, alumnado en centros de menores o con dificultades familiares? A ver, yo lo que te diría aquí es que siempre, vamos a ser completamente sinceros, es muchísimo más fácil cuando trabajamos en equipo, cuando familia y escuela vamos de la mano. Entonces, en estos casos lo que hay que entender es que cuando yo no puedo trabajar con la familia, porque ya estamos hablando que es una familia con muchísimas dificultades, hay que tener cuidado, ¿eh? Es que hay veces que las familias no lo hacen no porque no quieran, o porque es que es muy incómodo y quiero hacerlo de otra forma, o que es que no puedo. No puedo porque mi realidad es que yo no estoy capacitado para esto, porque tengo una realidad social, una realidad económica, una realidad de cualquier tipo y no puedo hacer esto que me pidas. Entonces, yo aquí siempre insisto en una cosa, y es que en este caso la escuela es la segunda oportunidad para ese niño o para esa niña. Y los profesores y las profesoras ahí podemos ser ese vínculo de seguridad que no tienen en su familia. Cuando nosotros empezamos a ver que desde este prisma, desde este pobre, ¿no? Fíjate el problema que tiene, que su papá, que su mamá, que desde su familia, por lo que sea, hay esta problemática y no son capaces de hacerlo. Y yo empiezo a ver que tengo esa posibilidad de vincularme desde la seguridad y de ser esa segunda posibilidad de este menor, empiezan a cambiar determinadas cosas. Porque también empiezo a entender que a lo mejor esa conducta disruptiva, que ese mal comportamiento, no es el típico niño o el típico alumno o alumna, que es que lo que quiero es llamar la atención y ser payasete. Estos también los hay, ¿eh? ¿Vale? Sino que tengo una serie de problemática que no se está atendiendo, o incluso a veces estoy viviendo realidades que son tremendas y que ningún menor debería vivir en su familia, y que yo tengo la posibilidad de intentar que por lo menos este curso escolar sí que tenga el vínculo con alguien y sentir que hay alguien que se preocupa por él o por ella, más allá del resultado académico, sino preguntándole ¿cómo estás? Cuando entendemos esto, podemos empezar a hacer esta pregunta: ¿cómo estás? Pero no como algo de educación, de ¿cómo estás? Hola. No, sino desde entiendo que te está ocurriendo algo y yo estoy aquí, te brindo la oportunidad de que vengas a contármelo. Una cosa muy importante, yo te brindo la oportunidad de que vengas a contármelo, pero no puedo presionar a que me lo cuentes. Y hay alumnos que se te van a abrir a la primera y hay alumnos que van a ser muy reticentes, pero saber que tienen esa puerta abierta puede ser muy interesante, porque en algún momento van a llamar y podemos ayudarles. Silvia, te quiero para mi casa. Vente conmigo. Bueno, tenemos otra pregunta de Carolina, que nos pregunta cómo podemos ayudar a este alumnado que, por decirlo de alguna manera suave, está acostumbrado a tenerlo todo por parte de la familia, que no tiene razones, ni cuando está enfadado, ni cuando está tranquilo, porque como siempre le dan la razón y lo que quiere desde el cole, esto es misión imposible, porque por desgracia cada vez tenemos más casos de este tipo, porque hay niños y niñas a las que nunca se les ha enseñado o dicho la palabra no. Y esto es un error, ¿no? Sabemos que la sobreprotección, el meterles en una burbujita, el decir, venga, a todo te digo que sí, para que no te frustres, para que no sientas algo desagradable, es el mayor enemigo para el desarrollo de la inteligencia emocional. Necesitan normas, necesitan límites, necesitan consecuencias. A ver, que no hay que estar todo el día, no, porque es que eso es agotador, a ninguno nos gusta. Pero sí hay que distinguir
cuándo hay que decir que no, y cuándo hay que poner una norma, y cuándo hay que poner un límite, y cuándo hay que poner una consecuencia. Y es mejor si lo hacemos en equipo, ¿vale? Pero lo que sí que podemos hacer es, en la clase, vamos a tener muy claro cuáles son las normas de nuestra clase. Y esas normas de clase quedan establecidas. Y a lo mejor podemos hacer una dinámica en una tutoría y decir, a ver, ¿cuáles son las normas que para esta clase son importantes? Bueno, pues venga, en esta clase vamos a trabajar desde el respeto, nos importa cómo nos sentimos los demás, eso que implica que no nos reímos de nadie, que reconocemos un poco, ¿no?, cómo puede estar, que no interrumpimos, que dejamos trabajar. Bueno, vamos haciendo, aquí es genial cuando lo trabajas con los alumnos y las alumnas, porque yo estoy diciendo unas ideas muy, muy chulas. Lo que tienes que hacer es condensar para que no sea un listado enorme, porque es que si no, no cabe en la memoria de trabajo y se nos olvida, ¿vale? Y cuando ya tenemos esas normas, las tenemos todas muy claras, empezamos a decir, en clase, aquí en el cole o en el instituto, porque a veces lo vamos a tener un poquito más mayores, trabajamos desde estas normas y trabajamos con estas consecuencias. Y que por lo menos vayan interiorizando lo que ocurre aquí dentro del centro educativo y se deja muy explícito. Y lo que vamos viendo cuando, hombre, es mucho mejor, evidentemente, cuando desde casa se trabaja en equipo, pero en muchos casos sí que es verdad que desde el aula empiezan a cambiar determinadas cosas, porque ya está como muy claro la norma, el límite, la consecuencia, y hay alumnos y alumnas que eso les hace racionar. No sé si con eso ahí contestaríamos las preguntas. Seguro que sí, Silvia. Creo que sí. Pasamos a la otra, es que hay muchas, vamos a adelantar todo lo que podamos. Sí. Hay una de Chris que dice, hablando de comportamientos, mi hija adolescente está en una etapa que a su padre le adora y hacia mí, su madre, que es pesada y ciertos celos y su padre se dirige a mí y a ella no, etcétera. Y nos pregunta cómo manejar esas situaciones. Pues a ver, yo lo primero que os diría, todas las que, ¿no? Todos los que tengáis hijos o hijas adolescentes y te han dicho, mamá, eres una pesada, enhorabuena, lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien, porque si no te han dicho, mamá, eres una pesada, es que no lo estás haciendo bien, porque es tu trabajo, es de llegar y decir, es que yo te tengo que ir marcando, te tengo que ir diciendo, te tengo que ir tal. Entonces hay que entender que forma parte de la adolescencia y mi trabajo en estos momentos es ser pesada. Fíjate que cuando trabajamos con adolescentes muy conflictivos, yo trabajo en un centro de psicología en Madrid y claro, los casos que tenemos pues a veces tienen tela, ¿vale? Y generalmente lo que nos suelen decir cuando sus padres han sido muy permisivos o han jugado a ser amigos y a no decirles las cosas y a no tal, es que me dejaron por imposible, es que no lo hicieron bien, es que me tenían que haber parado. Yo estaba buscando que alguien me dijera hasta aquí. Hasta aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar, oye, que es normal que te digan que es pesada, pero que también un poco hay que ir trabajando esta parte de las emociones y decir, oye, ¿qué es lo que puedes estar sintiendo en este momento, en esto otro? Entendiendo ahí un poco esa validación ahí emocional, ¿vale? Y entender que puede ser algo que es que evolutivamente hablando es normal, que hay que entenderlo desde ese prisma de adolescente y no viéndolo, ¿no?, como un adulto y acompañándoles y dejando y reservando también algunos espacios para poder hacer cosas juntas. Pues por ejemplo, un día nos vamos a ir a merendar o un día nos vamos a ir de compras simplemente para comprarte lo que te ha dicho tu madre que no te compres o que sí que te compres, porque a veces es basta que yo diga esto para que quieras lo otro, o que le digas, mira esto qué feo, ¿verdad? Eso es lo que me gusta. Te lo digo muchas veces. ¿No? O sea, ir generando también esos espacios para vincular puede ser especialmente interesante. Con los adolescentes es genial poder hablar con ellos y conversar con ellos. Lo que pasa es que aquí hay un matiz muy importante y es que tú no eliges cuándo vas a tener la conversación y el vínculo significativo, lo eligen ellos. De repente hay un día que te estás duchando y entran en la puerta, ¿no?, y empiezan a contarte y tú, no es tu mejor momento. Déjale. Que es que si se pasa ese momento no sabes cuándo va a volver el siguiente bueno o el siguiente en el que tú lo vas a poder hacer, que a veces nosotros generamos como, o sea, el espacio tiene que estar para que lo puedan utilizar, ¿vale? Pero tiene que ser cuando ellos lo piden y esto en la adolescencia es súper importante. Silvia, el tema de los celos, porque creo que Chris estaba preocupada por esto, ¿cómo lo puede gestionar? Celos del padre, es algo creo habitual también en algunas situaciones, ¿cómo se puede manejar? Y yo creo que ahí va a ser importante el verbalizar cuál es la emoción que estamos sintiendo. La emoción que estamos sintiendo son celos, qué es lo que está pasando y poder trabajar y ver qué es lo que puede haber debajo de esos celos. Los celos al final es una emoción que aparece cuando ¿qué es lo que pasa? Que yo siento que hay algo, o sea, hay algo que tiene otra persona que yo lo quiero, que eso sería, ¿no?,
igual, ¿no? Estaría muy relacionado también con la envidia. Pero los celos dan un punto más allá que la envidia. En la envidia es, yo quiero algo que tú quieres y deseo que tú no lo tengas. ¿Vale? Y en los celos es, yo quiero algo que tú tienes y yo creo que yo tengo más derecho que tú a tenerlo. Tú no tenías ese derecho, ¿no? Ya no es que solamente no quiero que lo tengas, que no quiero que lo tengas porque tú no tienes ese derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que hay que trabajar aquí es, oye, que el amor es finito, que hay para todos, que te puedo atender a ti, que puedo atender a papá, que puedo atender a tu hermano, para hacerlo también un poco extensivo, ¿no? No solamente en este caso. Y entonces el decir, oye, que tú no tienes más derecho que el resto, que todos tenemos los mismos derechos. Y trabajar una cosa que yo creo que es bastante significativa, y es que el tiempo es muy relativo. Que quien me escuche dirá, no, perdona Silvia, los segundos son segundos, los minutos son minutos, las horas son horas. Ah, sí, vale. Pero ¿pasa el tiempo igual de deprisa cuando estás haciendo algo que te gusta que cuando no? Esto es aburrido, el tiempo es muy lento. Y cuando haces algo muy intenso y que te gusta mucho, el tiempo pasa muy deprisa. Cuando tú no tienes atención y la tiene otra persona, el tiempo pasa muy despacio. Me da la sensación de que está 1 hora y sin que a mí me hiciera caso yo estuviera con... Y sin embargo, cuando está conmigo pasa 1 minuto y a lo mejor hasta 3 horas. Entonces, eso también es interesante que podamos trabajarlo. Porque tendemos a ver, no es que los demás reciben mucho y yo recibo muy poquito. Y a veces, objetivamente, esto no está tan claro que sea así. La última, Raúl. Sí, hay una pregunta que además me interesa muchísimo personalmente. Hay muchas más preguntas, pero no sé si nos va a dar tiempo a responder a todas. Tendremos que igual responderlas por correo electrónico. Pero por lo que me toca, me ha tocado, ¿no? Al corazón. Es de Rebeca Nieto. Pregunta cómo puede conseguir rebajar la rabieta o enfado de su hijo de 4 años. Únicamente le calma el abrazo de su madre. Vale, fíjate, es que lo que tenemos que tener es que pensar es que tiene 4 añitos, es decir, 4 años es cuando está empezando a madurar esta zona de aquí del lóbulo prefrontal. Por eso, ¿no? En el experimento de la golosina los niños tenían 4 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todavía depende mucho de ti, que tú lo que le puedes explicar es decir, oye, te está pasando esto, ¿qué te parece si hacemos esto otro? Pero no pasa nada porque con 4 años necesite tu abrazo, ¿vale? Con 6... ahí ya tengo que darte otras estrategias y a lo mejor yo te abrazo, pero te abrazo cuando cambia el tipo de llanto. Esto a lo mejor sí que lo podemos hacer, ¿eh? A veces el niño, no, los niños cuando son más pequeños, menos de 4 años, que todavía no han desarrollado ese lóbulo prefrontal, empiezan a llorar y tienen esa fase en el estallido emocional de y es ese llanto de rabia de pero como son pequeños y no saben salir de esa emoción, les tenemos que sacar. Y un momento en el que tú puedes meter a dar el abrazo es cuando ya no lloran el sino que cuando tú le miras y dices, uy, así no sé si te puedo ayudar. Y cuando cambia este tipo de llanto, ¿no? Ahí ya le puedes abrazar y le dices, ven aquí, ¿no? Porque de ahí, en esa edad, todavía no sabe salir, ¿vale? Entonces, el decir, uy, a ver, así. Entonces, ahí es el momento de que a lo mejor le puedes abrazar. No sé si te ayuda esto, pero sí que es bastante claro cómo ha cambiado el tipo de llanto, pero no puedes pretender que de ese, con menos de 4 años, salga solo porque ya no sabe salir. Pues con toda la pena, no vamos a poder abordar todas las preguntas, pero como bien dice Raúl, vamos a intentar daros respuesta por otra vía para que no os quedéis, pues bueno, con las ganas del asesoramiento que nos va a dar Silvia. Y también algo que estáis preguntando, y creo que no lo hemos dicho, pero sí, va a ser grabada la sesión, está siendo grabada, y además la recibiréis en vuestro correo junto con un cuestionario, ¿vale? Este cuestionario nos servirá a nosotros para saber, lo primero, que os ha parecido la sesión de Silvia, que sabemos que seguramente os ha dado muchas herramientas, que es lo que pretendemos, que tengáis herramientas para poder gestionar emocionalmente a vuestros niños y niñas, y que además queremos dar continuidad a esta serie de sesiones que sabemos que son muy valoradas por vuestra parte. Recibiréis ese cuestionario y, como decimos, un link también para que tengáis la sesión y que podáis verla tranquilamente. Algunos decía que vamos un poquito rápido, pero es que, claro, queremos abordar tantos temas que bueno, pues tiene que ser así, pero como tendréis vuestra grabación, podréis volver a ella cuando lo necesitéis. Por nuestra parte, Silvia, mil gracias como siempre por haber estado con nosotros, por haber ido a la práctica, a las herramientas concretas. Y también dar las gracias, por supuesto, papás, mamás, profes, docentes que habéis estado aquí con nosotros, con Macmillan, con Well School, y que, bueno, por mi parte simplemente y por parte de Macmillan, agradeceros vuestro espacio, vuestro tiempo. Raúl, no sé si quieres comentar algo más. Nada, lo dejamos muy claro, Raquel. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros.
y nos vemos prontito. Efectivamente, muchas gracias a todos. Silvia, hasta siempre. Adiós, muchas gracias. Gracias.